Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os recuerdo que actualmente tenemos una promoción activa para operar en Bybit, donde estamos dando una serie de bonos para operar en la plataforma. Así que si queréis obtener estos bonos, recomiendo que vayáis al comentario fijado, porque ahí os voy a dejar toda la información. Bien, en el análisis de hoy no vamos a contar con las herramientas de The Kingfisher, aunque he podido hacer un pequeño apaño para revisar lo que son, en este caso, los mapas de liquidaciones solamente. Desgraciadamente los CVDs no va a ser posible porque parece ser que están trasladando sus servidores y por lo tanto están los servicios caídos. Pero bueno, he podido hablar con uno de los administradores y hemos logrado obtener unos mapas vía API mediante uno de sus bots que tienen en Telegram. Así que bueno, de momento luego ya veréis que es un poco marronero lo que he hecho, pero creo que para hacer el apaño en el análisis de hoy es suficiente y ya mañana pues volveremos, bueno, si vuelven los servidores, obviamente, yo imagino que sí, según me han comentado ya están casi de vuelta, así que yo imagino que para mañana podremos disponer de esa información como hacemos siempre. Bien, dicho esto vamos a comenzar el análisis de hoy, en este caso comentando qué ha sucedido al final con los tipos de interés y como podéis ver pues han cumplido las expectativas en este caso. Lo que sí que se ha comentado es que probablemente pues el ritmo de subida de tipos vaya a frenar un poco, al menos para ver cómo van a afectar estas subidas que hemos tenido en meses anteriores y bueno, que en los próximos meses sobre todo estar analizando un poquito cómo va la situación en base a las subidas de tipos que hemos tenido ya. Entonces probablemente las próximas subidas de tipos no sean tan agresivas, quizás 0,5, pero sí que se siguen esperando subidas de tipos porque parece ser que de momento no han conseguido controlar la inflación, pero quieren hacer un pequeño inciso y esperar un poco a ver si con las subidas que hemos tenido en meses anteriores ya la cosa se relaja y si ven que la cosa no frena, pues seguramente tengan que volver a subir de forma agresiva, aunque en un inicio sí que es cierto que para las próximas reuniones se esperarían subidas de tipos más leves. Y bueno, vamos a comenzar a revisar el SP500. En este caso vemos cómo está reingresando en el rango que estuvimos analizando en el último mes, después de romper nuestra zona operativa sobre los 3800. Como veis fue una ruptura bastante fuerte y ahora lo que estaríamos esperando para los próximos días es sobre todo ver si llegamos a tener un pequeño retroceso hasta la zona de los 3800 y llegamos a consolidar este reingreso. Aquí será donde estemos valorando shorts, sobre todo si vemos rechazo en esta zona para ponernos en disposición de buscar la parte baja del rango. En este caso pondríamos como nuestro objetivo sobre los 3586 aproximadamente. No hay que olvidar que también dejábamos este gap en el pasado, entonces en caso de tener el reingreso esto añadiría también un extra de fortaleza en el escenario, sobre todo al menos hasta buscar los 3600, que sería pues donde acabaría este gap y bueno, donde ya al menos yo me empezaría a valorar la protección de la operación. Ya que a nivel operativo tampoco tenemos ninguna otra zona. Quizás si tuviésemos el BIPOC en esta zona, pues quizás sobre esta zona podríamos ver algo, no sé dónde estará el BIPOC, pero en este caso no lo he valorado. Creo que con los VWAPs y la parte alta y la parte baja del rango es suficiente en este caso. Y como tenemos los VWAPs en este caso por encima de lo que es el precio, pues sin más, esperaríamos a visitar la parte baja y si eso, pues valorando ya protegernos a partir de los 3600, que sería donde pues se cerraría el gap que teníamos desde el pasado. Pero sobre todo a corto plazo lo que esperamos es ver sobre todo si consolidamos el reingreso. Esta es la clave porque si llegamos a ver que desde aquí vuelve a salir fuera del rango, pues obviamente desecharemos ese escenario y estaremos un poco a la espera de ver cómo reacciona el precio en los próximos días. Aunque en un inicio, después de haber tenido este reingreso tan fuerte, el primer escenario que valoramos es sobre todo el de analizar si vamos a tener la consolidación del reingreso. Más que nada porque en el pasado ya veíamos cómo esta zona la estaba rechazando el precio, aunque en un inicio llegó a consolidar la ruptura, a partir de los 3900 perdió toda la fuerza que tenía. Esto por parte del SP500 y por parte de Bitcoin pues la situación es parecida, aunque sí que es cierto que como en el día de hoy la noticia tampoco es que haya sorprendido demasiado, pues bueno, no ha habido tanta volatilidad. O sea, ha habido volatilidad, como podéis ver hemos tenido aquí velas bastante grandes,
pero tampoco hemos tenido una sacudida súper fuerte, o al menos desde mi punto de vista. Lo interesante es que hemos perdido, en este caso, la zona operativa que teníamos sobre los 3.000... Uy, 3.000. Ya estaba pensando en el SP500. Sobre los 20.386 aproximadamente, creo recordar que la marcábamos. Y bueno, estamos intentando visitar la parte baja del rango, sobre los 20.030 aproximadamente. No está cayendo con mucha fuerza. Y de hecho, sobre todo en estos últimos movimientos, parece ser que ya le cuesta un poco caer. Así que, disculpadme que lo he quitado. Así que será muy interesante ver si llegamos a consolidar incluso por encima de la parte alta del rango. Porque si no llegamos a visitar la parte... He dicho parte alta, quería decir parte baja. Si no llegamos a alcanzar la parte baja del rango y el precio frena y volvemos a visitar la parte alta, esto sería un fallo estructural que demostraría mucha fortaleza en el precio. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Pero a priori estaríamos sobre todo esperando a ver si llegamos a visitar la parte baja y además, como comentábamos en vídeos anteriores, estamos esperando al movimiento de sacudida, que en caso de que esto llegase a ser una reacumulación, además teniendo un contexto alcista en el pasado, pues esperaríamos a sacudir toda esta zona de mínimos anteriores, que probablemente en esta zona haya mucha liquidez y sobre todo en estos niveles ya veíamos en The Kingfisher como también lo había. Pero bueno, ya sabéis que hoy The Kingfisher pues va a estar un poco más corto en ese sentido, porque solo vamos a ver un poco las zonas por encima. Pero bueno, ya a partir de mañana, como os decía, lo revisaremos con más calma. Entonces, a priori estaríamos esperando un poco, sobre todo, a ver si vamos a tener alguna sacudida de longs, que es donde más estamos viendo la liquidez, al menos en lo que es el mapa de medio plazo. Y lo interesante, sobre todo, también es que si llegamos a tener esa sacudida por parte de los longs, llegaríamos incluso a testear la zona de los 19.700, que es la zona operativa que teníamos en la estructura mayor. Entonces, un movimiento de este estilo sería muy positivo y sobre todo de cara a buscar longs una vez reingresásemos en el rango pequeño, en el rango de reacumulación que podríamos estar desarrollando. Esperaríamos, como os digo, a la sacudida, reingreso, y en el reingreso estaríamos valorando compras sobre los 20.035 y de aquí pues a buscar niveles operativos más altos y bueno, continuaríamos con la operativa si se diese la muestra de fortaleza posterior. Pero como tampoco nos podemos anticipar tanto al mercado, en un inicio estaríamos esperando, sobre todo, como os comentaba, a la búsqueda de liquidez por parte de los longs, a ver si tenemos suerte y llegamos a buscarla en los próximos días, y luego esperando el reingreso para valorar compras. A priori no estoy valorando tanto el escenario alcista, aunque sí que es cierto que hoy hemos tenido pues cierta búsqueda de liquidez por parte de lo que son los shorts, sobre todo en este movimiento. Como podéis ver, estábamos aquí en un rango lateral, tuvimos una sacudida, pues bueno, en un inicio sí que tenemos un desarrollo bajista, pero como os decía, la estructura que estamos intentando operar en este caso sería esta. Y esta a priori pues tiene ciertas huellas alcistas de momento, pero bueno, si llegásemos a tener algo de este estilo, pues obviamente nuestro sesgo cambiaría, sobre todo una vez lleguemos a consolidar el reingreso. Pero es que a priori no es lo que estamos viendo, entonces como no somos adivinos, de momento las huellas que tenemos en esta zona, en cierta manera la mayoría son de fortaleza, así que esperaríamos a nuestra sacudida por parte de los longs. Entonces nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar respecto a lo que son las proyecciones. Vamos a revisar Bookmap, porque Bookmap sí que sigue estando disponible. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. En el caso de Bookmap veíamos algunas ventas sobre esta zona antes de este movimiento bajista, en este caso sobre los 20.550, 20.800, pero ahora lo que estamos viendo en estas últimas horas, sobre todo es en la zona de los 20.000, como hay bastantes compras intentando defender al precio. Desde los 20.000, 19.950, 19.800 también, bastantes compras en general. Creo que están intentando defender con bastante fuerza esta zona. Veremos a ver si es suficiente, porque en los 20.400 están empezando a meter también algunas órdenes de venta, pero de momento, como veis, el volumen no es demasiado grande, al menos si lo tenemos en comparación a las compras que estamos viendo. Vamos a revisar también la versión del Multibook para ver esto desde diferentes exchanges
Y la situación es parecida, de hecho. Como podéis estar viendo, en la zona de los 20.000 vemos muchas compras intentando proteger al precio para que no caiga desde aquí. Lo que sí que es interesante son estas órdenes de venta que entraron recientemente también en los 21.000 y que podrían ser una resistencia fuerte a corto plazo. Aunque en un inicio donde más tenemos, en este caso diría yo que es por parte de las compras sobre los 20.000, ya que bueno, están intentando proteger al precio después de este movimiento bajista. Veremos a ver si aguanta, porque al final, como todo, o sea, aunque haya órdenes de compra, si meten una orden de venta a mercado muy agresiva, con el suficiente volumen podría atravesar esta zona y seguir cayendo, pero en un inicio entendemos que esto puede ser un soporte bastante fuerte en el corto plazo. Y bueno, para revisar ya de Kingfisher, como os comentaba, he preparado algo bastante marronero, pero bueno, os lo voy a poner en pantalla. Y básicamente lo que tengo aquí pues son dos fotos que he podido extraer del bot. Y bueno, vamos a revisar un poquito cómo está la situación en el mapa de medio plazo, que es este que estáis viendo en pantalla, y luego en el de corto, que bueno, luego lo moveré la imagen para que lo podáis ver mejor. En el de medio plazo, como veis, todavía se mantiene esta liquidez que comentábamos en vídeos anteriores por parte de los long, que sería la liquidez que estaríamos esperando buscar en esa sacudida de long si se llegase a dar. Si no recuerdo mal, estaría hasta los 19.200, que eso lo comentábamos en vídeos anteriores, así que si queréis tener claro cuál es esta zona que estamos visualizando en pantalla, recomiendo que vayáis al análisis de ayer porque la zona es prácticamente la misma, no creo que haya cambiado mucho la cosa. Y ahora, para el mapa de corto plazo, voy a mover esto un poquito, vale, y lo tenemos ya por aquí. Increíble, ¿eh? Esta edición es épica. Bien, en el mapa de corto plazo, en este caso sí que estamos viendo más liquidaciones, pero por parte de los short. Como veis, hay mucha liquidez por parte de los short, así que quizás, sumando a lo que veíamos en el mapa de calor de Bookmap, quizás a corto plazo todavía podamos tener un pequeño rebote. Precisamente porque estamos viendo muchas órdenes de compra en esta zona y que hay mucha liquidez por parte de los shorts hasta, pues, vamos a ver más o menos hasta dónde llegaría esto. Yo diría 20.600 y pico, aproximadamente. Esto es un poco a ojo. Como os digo, no tengo las cifras exactas, pero más o menos a ojo os diría que hasta los 20.600 hay bastante liquidez. Con lo que podríamos ir, creo, si no recuerdo mal, a testear más o menos la zona de ayer. Veremos a ver, como os digo, si llegamos a testear esa zona, pero hay mucha liquidez en estos niveles. Sobre todo, como veis, es todo este clúster que estamos observando. Y poco más, en el vídeo de hoy no hay mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el análisis. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo.